Bienvenido a Ciencia, el espacio donde la ciencia se vuelve accesible y emocionante. En cada episodio utilizamos inteligencia artificial para narrar documentos científicos y tesis, permitiendo que el conocimiento llegue a todos. Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Aquí ya saben, tomamos un montón de fuentes, artículos, investigaciones, lo que sea que tengamos, y sacamos las ideas más importantes, de conocimiento, todo eso. Es como su atajo para estar al día, ¿verdad? Con algunos datos curiosos y un toque de esa curiosidad que nos mantiene enganchados. Exactamente. Hoy nos sumergimos en algo que, está en la frontera entre la ciencia, la filosofía y, quién sabe, tal vez incluso la ciencia ficción. Hablamos de la digitalización de la mente humana, la posibilidad de transferir nuestra conciencia y cómo la IA, la inteligencia artificial, podría cambiar, podría expandir nuestras capacidades de una manera que ni siquiera podemos imaginar ahora. Totalmente. Y para abordar estas ideas tan fascinantes, nos basaremos en las fuentes que usted amablemente nos ha compartido. Iremos a las profundidades de las discusiones presentadas en el podcast Ciencia, que trata precisamente sobre esto, la digitalización de la mente, la carga de la conciencia y el aumento de la inteligencia. Para esta inmersión profunda, hemos consultado artículos de medicina y ética, la Illyria International Review, el Next Level Lab de la Escuela de Educación de Harvard y también algunas reflexiones de pensadores que nos hacen cuestionar lo que creemos saber. Nuestra misión hoy es comprender las múltiples perspectivas sobre cómo la tecnología está transformando la mente humana y las posibilidades emocionantes y quizás un poco inquietantes del futuro, como la famosa carga mental y la colaboración con inteligencias artificiales avanzadas. Sí, queremos entender no solo el qué, sino el por qué y sobre todo qué significa todo esto para nosotros. Claro. Y antes de comenzar, solo un pequeño recordatorio. Ahora tenemos un nuevo podcast en español que podría interesarles, especialmente si disfrutan de ese tipo de temas. Se llama Ciencia Ficción y presenta relatos narrados de diferentes autores. Si te gusta explorar los límites de la ciencia y la tecnología a través de la ficción, creo que encontrarás estas historias muy estimulantes. Fantástico. Bueno, ahora sí, ámanos a la obra. Empecemos a desentrañar este complejo tema. Una de las ideas que encontramos en nuestras fuentes es el transhumanismo, esta búsqueda casi eterna de superar nuestras limitaciones biológicas, incluida la posibilidad de algo similar a la inmortalidad digital. ¿Qué nos dicen nuestras fuentes sobre esta visión? Bueno, el transhumanismo se define en varios de nuestros documentos. Autores como Ronald Cole Turner y Nick Bostrom lo presentan como un movimiento que aboga por utilizar la tecnología, ya sea disponible o emergente, para mejorar las capacidades humanas en todos los aspectos y enriquecer nuestras vidas de formas que antes solo podíamos imaginar. Entonces no se trata solo de tener el último dispositivo, ¿no? No. Es una visión mucho más profunda. Exacto. Nick Bostrom lo dice muy claramente. El objetivo final del transhumanismo no es una mejora superficial, sino una transformación fundamental que nos permita trascender nuestras limitaciones actuales y eventualmente convertirnos en lo que llama posthumanos. Es una visión de ir mucho más allá de nuestro potencial actual, incluso de la propia naturaleza humana tal como la entendemos hoy. Posthumano. Esa palabra me evoca imágenes de un futuro lejano. ¿Qué significa concretamente para los que se adhieren a esta filosofía? Para los transhumanistas, ser posthumano implica la posibilidad de seres futuros cuyas capacidades básicas superarían tan radicalmente las de los humanos actuales que ya no serían considerados inequívocamente humanos según nuestros criterios actuales. Y no se trata solo de cambios en nuestra apariencia o capacidades físicas, sino de una transformación real, ontológica, que requeriría profundas modificaciones tecnológicas en nuestros cerebros y cuerpos. La declaración transhumanista que mencionaste, ¿nos da alguna pista sobre cómo se imaginan esos cambios? Sí, la declaración habla de la posibilidad de rediseñar la condición humana, abordando aspectos que históricamente hemos considerado inevitables, como el envejecimiento, las limitaciones de nuestra inteligencia biológica, nuestra psicología predeterminada, el sufrimiento y nuestro confinamiento a este planeta. Es una visión audaz de un futuro moldeado por la tecnología. Entiendo que para hacer realidad esta visión, los transhumanistas están particularmente interesados en casi todos los campos de la biotecnología y la medicina de vanguardia. Exacto. Roberto Manzocco lo resume bien al señalar que tecnologías como la terapia génica, las células madre, la nanotecnología, la neurociencia y la ingeniería de tejidos son vistas como herramientas fundamentales para alcanzar una especie de elixir de la juventud y la mejora humana radical en la era moderna. El elixir de la juventud, pero ahora con un componente digital. Fascinante. También se menciona la idea del superbienestar. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? El superbienestar explora la posibilidad de utilizar la tecnología
para crear individuos que sean radicalmente más felices y saludables de lo que podemos concebir actualmente. Filósofos transhumanistas como David Pearce exploran la idea de que podríamos incluso eliminar el sufrimiento y abolir el dolor por completo. Pearce incluso habla de usar la estimulación directa de los centros de placer en el cerebro, drogas de diseño utópicas y la ingeniería genética para alcanzar este estado de bienestar radical. Vaya, esto nos lleva a la intrigante idea de la transferencia mental o la carga de la mente. ¿Cómo definen nuestras fuentes este concepto? La carga mental se define generalmente como el proceso, hasta ahora hipotético, de transferir la totalidad o una parte significativa del contenido mental de un cerebro humano a otro sustrato. Ja. Este sustrato podría ser una computadora digital, analógica o incluso cuántica. El término técnico es emulación de cerebro completo, pero también se le conoce como copia de la mente, transferencia de la mente, e incluso explorando diferentes posibilidades, clonación de la mente, división de la mente o ramificación de la mente. Entonces, en esencia, la idea es tomar aquello que nos define como individuos, nuestros recuerdos, nuestra personalidad, nuestras experiencias, y trasladarlo a un nuevo soporte. Esa es la premisa fundamental. Y aunque emulación de cerebro completo es el término más técnico, la analogía con la clonación de la mente ilustra la idea de crear una réplica digital de la información que compone nuestra identidad mental. Claro. Mencionaste que la carga mental se basa en una suposición particular sobre la relación entre la mente y el cerebro. ¿Cuál es esa suposición clave? Sí, la viabilidad de la carga mental, tal como se concibe actualmente, depende de la suposición de que la mente es de alguna manera independiente del cerebro físico o del cuerpo en general. Ya veo. En otras palabras, aunque la mente necesita un sustrato para existir y funcionar, no estaría inherentemente ligada a un sustrato biológico específico, como el cerebro humano. Randall Cohen lo explica diciendo que la mente continúa dependiendo de un sustrato para existir y operar, pero existen diferentes opciones de sustrato. El término cargar también suena un poco simplista, ¿no crees? Como si estuviéramos subiendo un archivo a la nube. Absolutamente. La expresión cargar puede ser engañosa por esa razón. En el lenguaje de la tecnología sugiere una simple copia de contenido digital de un lugar a otro. Sí. Términos como mover, cortar y copiar implican la misma acción de transferir información. Ajá. Sin embargo, cuando cargamos archivos entre computadoras, generalmente hacemos una copia, no un movimiento. Cierto. Esta vaguedad y las implicaciones del término cargar han llevado a algunos investigadores, como Keith Wiley, a proponer el término división de la mente y a Michael Cerullo a preferir ramificación de la mente, que quizás describen mejor las posibles consecuencias de un proceso de este tipo, si fuera posible. Esas alternativas suenan mucho más complejas y quizás más acertadas para describir lo que realmente implicaría el proceso. Pero todo esto nos lleva a preguntas filosóficas y teológicas muy profundas sobre la naturaleza de la conciencia y el ser, ¿no? Sin duda alguna. Mercer y Trott resumen la esencia de la antropología cristiana, tal como la presenta Tomás de Aquino al escribir. No somos simplemente cuerpo, alma, espíritu, mente u otras partes distintas unidas. Ajá. Más bien, estos términos expresan dimensiones o aspectos de la persona holística integrada. La concepción de Aquino del ser humano como una unión sustancial de cuerpo y alma desafía directamente la idea de una separación fácil entre ambos. Esto tiene implicaciones directas para la posibilidad de la carga mental. Exacto. Si no somos simplemente información procesada por el cerebro, sino una unidad más compleja. Precisamente. Filósofos y teólogos han reconocido cada vez más lo que se ha denominado memoria corporal, que no reside únicamente en el cerebro. La memoria corporal, o la cognición incorporada, apunta a una conexión profunda e intrínseca entre nuestro cuerpo biológico y nuestra mente. Como señalan Mercer y Trott, hay miles de millones de neuronas en el cerebro que interactúan constantemente con otras neuronas y procesos en el resto del cuerpo. Incluso las bacterias en nuestro intestino pueden influir en nuestro estado de ánimo y bienestar mental. Increíble. Sugerir que todo nuestro ser puede transferirse a un sustrato artificial simplemente copiando la información de nuestro cerebro o cargando nuestra mente a una computadora parece una simplificación excesiva y plantea serias dudas sobre si realmente se transferiría la totalidad de la persona. Entonces, si nuestro yo no se reduce a la memoria y la personalidad almacenadas como información aislada en el cerebro, la carga mental, tal como la imaginamos hoy, probablemente no lograría transferir a la persona completa. Se perderían dimensiones esenciales de nuestra identidad. Exactamente. La emulación del cerebro completo podría dejar atrás aspectos significativos de lo que nos hace quienes somos. Esto nos lleva al complejo y aún no resuelto problema de la identidad personal en el contexto de la carga mental. ¿Sería la copia digital realmente usted? ¿Tendría la misma conciencia?
Ray Kurzweil, por ejemplo, reconoce la importancia de esta pregunta, aunque admite lo difícil que es ofrecer una respuesta definitiva. Cambiando de tema, nuestras fuentes también ofrecen una perspectiva más crítica sobre la digitalización de la mente humana, como un fenómeno moderno. Se advierte sobre posibles consecuencias negativas de esta creciente inmersión en el mundo digital. Sí, Memedy introduce una crítica a la digitalización de la mente humana como un fenómeno característico de nuestra era, donde la tecnología ejerce un dominio significativo y como consecuencia los seres humanos pueden experimentar una sensación de alienación. Se explora cómo la civilización industrial, el progreso técnico acelerado, la creciente automatización y la omnipresente influencia de la maquinaria pueden tener un impacto perjudicial en la mente humana y en nuestros valores culturales más fundamentales. Se menciona incluso una forma de esclavitud cómoda que podría surgir en esta sociedad digital. ¿A qué se refiere exactamente esa idea? Herbert Marcuse acuña la frase esclavitud cómoda, suave y atractiva para describir una posible condición en una sociedad digital avanzada donde la supresión de la individualidad se lleva a cabo de una manera que parece racional e incluso democrática. Su argumento es que la sociedad digital contemporánea, basada en su organización tecnológica intrínseca, tiende a ser totalitaria no solo en un sentido político tradicional, sino también en una dimensión económica, donde se manipulan las necesidades sociales generales a través de la primacía de los intereses particulares. Marcos también establece una distinción importante entre las necesidades que son auténticamente humanas y aquellas que nos son impuestas artificialmente, ¿verdad? Correcto. Él diferencia entre las necesidades verdaderas, que son esenciales para el desarrollo humano, y las necesidades falsas, que son las que se inculcan al individuo por diversas fuerzas con el objetivo último de generar ganancias. Al satisfacer estas necesidades artificiales, se crea la ilusión de felicidad y satisfacción, cuando en realidad no se están abordando las necesidades humanas fundamentales. Incluso, la necesidad de poseer los últimos dispositivos tecnológicos de consumo puede transformarse en una suerte de necesidad biológica en esta sociedad tecnológicamente avanzada. Y la automatización, la creciente delegación de tareas a las máquinas, juega un papel central en esta digitalización de la mente. ¿Cómo afecta a nuestra psique? La automatización emerge como un catalizador significativo en la sociedad moderna y avanzada. Parece imponer una suerte de mente digitalizada a cada trabajador, ya que el papel principal en muchos procesos lo asume la maquinaria, mientras que el ser humano se reduce a un mero ejecutor de actos predefinidos. Esta situación puede conducir a una condición psicológica severa, una suerte de asilo espiritual, donde el individuo experimenta una desconexión profunda de la vida, del mundo social que lo rodea, e incluso de su propio ser. ¿Y cómo impacta todo esto nuestra libertad individual y nuestro sentido de propósito en la vida? ¿Nos sentimos más dueños de nuestro destino o más bien piezas de una maquinaria impersonal? Desafortunadamente, según las perspectivas que exploramos, en la actualidad podríamos no ser individuos genuinamente libres, sino más bien una especie de esclavos ciegos de la tecnología. Los avances tecnológicos parecen eclipsar los objetivos humanos, sustituyéndolos por los propios objetivos de la tecnología que impone acciones y medios preestablecidos al ser humano. En este escenario, el individuo es quien experimenta la mayor confusión, al perder claridad sobre el propósito de su existencia y la manera en que vive. También se menciona la teoría de Sigmund Freud sobre cómo la cultura ejerce una supresión sobre nuestros instintos primarios. ¿Cómo se relaciona esto con el auge del mundo digital? ¿Acaso esta nueva realidad intensifica esa supresión? Según la visión de Freud, la historia de la humanidad es, en esencia, una historia de supresión. El mundo moderno, con su intento de digitalizar todos los aspectos de la vida, difícilmente podría permitir que el ser humano se guiara por sus propios deseos e instintos. Si tal cosa ocurriera, el individuo escaparía a la influencia de la sociedad técnica y sería menos susceptible a la manipulación. La transición del principio de placer al principio de realidad, que Freud describe como un episodio traumático en el desarrollo humano, parece intensificarse en el entorno digital. Entonces, en este entorno digital cada vez más omnipresente, ¿las personas realmente están viviendo vidas auténticas o simplemente están desempeñando funciones preestablecidas como si fueran actores en un guión escrito por la tecnología? La perspectiva crítica sugiere que las personas no viven vidas que son genuinamente suyas, sino que se limitan a ejecutar funciones que han sido predefinidas. Mientras están inmersos en sus actividades laborales, a menudo no logran satisfacer sus propias necesidades y deseos, encontrándose en un estado de alienación. La noción de ser dueño de uno mismo parece difuminarse en este contexto. En cambio, se experimenta una forma de alienación generalizada. Aquel que acepta vivir según las reglas establecidas por el mundo moderno parece haber aceptado también renunciar a su autonomía y permitir ser dirigido por una sola entidad, ya sea un individuo, un grupo o incluso una maquinaria específica. Y esta creciente dependencia de la tecnología, esta inmersión constante en lo digital,
conduce a lo que se describe como una mente digitalizada. Sí. ¿Cuáles son las características de esta nueva forma de pensar? En el corazón de esta sociedad modernizada se encuentra un ser humano técnico que progresivamente desarrolla una mente digital. El individuo contemporáneo depende de la tecnología hasta el punto de que la vida sin ella se vuelve inimaginable, incluso por periodos breves. La propia mente humana se ha digitalizado, lo que se manifiesta en una cierta pasividad, ya que ante cada necesidad o demanda, el individuo recurre de manera casi automática a dispositivos técnicos, obteniendo soluciones prefabricadas. La mente humana se ve influenciada y, en cierto modo, corrompida por la atractiva imagen y el atractivo de los productos digitales, lo que dificulta liberarse de esta visión. ¿Y cómo afecta esta transformación la educación y la transmisión de valores culturales? Se ven alterados los procesos de aprendizaje y la forma en que entendemos el mundo. En el mundo moderno existe un riesgo de perderse en una suerte de ilusión perpetuada por la tecnología. La racionalidad técnica, la producción masiva, la sobreabundancia de entretenimiento e información generan ciertas actitudes y comportamientos emocionales que vinculan al consumidor con el productor. La tecnología, a través de los medios de comunicación de masas, asume cada vez más un papel educativo, lo que potencialmente conduce a la formación de individuos que han sido, en cierto modo, lavados de cerebro, priorizando los intereses comerciales y las ganancias por encima de los sentimientos y la auténtica conexión humana. La mayor pérdida que enfrentan los seres humanos en este contexto podría ser la erosión de la libertad individual. Bueno, cambiemos de rumbo ahora y hablemos del aumento de la inteligencia y el futuro de las habilidades humanas a medida que interactuamos cada vez más con la IA. Nuestras fuentes sugieren que la IA podría no reemplazar trabajos, sino transformar la división del trabajo. Exacto. La IA está demostrando ser cada vez más competente en tareas que implican cálculo, computación y predicción, lo que llamamos reckoning. Ante este avance, se anticipa una creciente demanda de habilidades humanas que englobamos bajo el término judgment, que se refiere a la capacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, deliberar éticamente y aplicar un conocimiento práctico en contextos complejos. Entonces, ¿podrías dar algunos ejemplos para ilustrar la diferencia entre reckoning y judgment? Claro. En el ámbito del reckoning, la IA puede analizar grandes cantidades de datos para predecir la demanda de ciertos artículos en un almacén, teniendo en cuenta factores como la temperatura de almacenamiento, el volumen de ventas históricas y la programación de entregas. De manera similar, un programa de IA puede estimar la esperanza de vida de un paciente con cáncer basándose en sus características específicas y los tratamientos disponibles. En contraste, en el ejercicio del judgment, un supervisor de almacén podría ajustar la velocidad de un sistema de selección automatizado basándose en su observación del flujo de personal y las consideraciones de seguridad laboral, algo que requiere interpretar el contexto en tiempo real. Un médico, al ayudar a un paciente con cáncer a elegir entre diferentes opciones de tratamiento, no solo considera las probabilidades de supervivencia, un cálculo, sino también la calidad de vida deseada por el paciente, sus valores personales y sus circunstancias únicas, lo que implica un juicio complejo. Entonces, estamos hablando de una sociedad donde humanos e IA trabajan en una especie de simbiosis, en lo que se ha denominado aumento de la inteligencia. Correcto. Un equipo integrado por humanos y sistemas de IA tiene el potencial de alcanzar un rendimiento que supera la suma de sus capacidades individuales. A medida que la IA asume una proporción cada vez mayor de las tareas de reckoning, se vuelve crucial que los trabajadores humanos desarrollen y perfeccionen sus habilidades de judgment para complementar de manera efectiva las capacidades de las máquinas. ¿Qué impide que la IA alcance el nivel humano en las habilidades de judgment? Y es posible que esto cambie en el futuro a medida que la tecnología evoluciona. La IA enfrenta desafíos significativos para emular las habilidades de judgment que los humanos ejercemos de manera cotidiana. Los sistemas de IA carecen de la capacidad de interpretar las sutilezas de las claves sociales que son esenciales para una comprensión precisa de las situaciones humanas. Se encuentran con dificultades ante las indeterminaciones y ambigüedades que son inherentes a la vida cotidiana. Además, los matices del lenguaje y las convenciones sociales carecen de la estabilidad y precisión necesarias para ser capturados de manera confiable por los algoritmos. Fundamentalmente, cualquier sistema de toma de decisiones basado en máquinas carece de formas de conocimiento que son universales en los seres humanos. El conocimiento incorporado, basado en nuestra experiencia física, el conocimiento cultural, arraigado en nuestras tradiciones y normas sociales, y el conocimiento ético, nuestra sensibilidad moral.
La figura 2 del documento sobre aumento de inteligencia resume muy bien estas diferencias entre personas y máquinas, ¿no? Así es. La figura destaca que las personas poseemos cuerpos que son influenciados constantemente por el entorno, estamos inmersos en culturas que moldean nuestra visión del mundo y tenemos una sensibilidad ética que guía nuestras acciones. Las máquinas, en su concepción actual, carecen de estas dimensiones fundamentales. Si bien algunos expertos argumentan que, a través del aprendizaje automático y la capacidad de aprender de la experiencia, la IA podría llegar a emular el juicio humano, incluso sin una comprensión consciente de lo que está haciendo, esta idea plantea profundas y complejas cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de la conciencia y la comprensión. Desde una perspectiva económica, ¿cuándo podríamos ver a la IA reemplazando el juicio humano en el ámbito laboral? Desde una perspectiva económica pragmática, la sustitución de un trabajador humano por una máquina, incluso para tareas que requieren juicio, solo ocurrirá cuando la máquina demuestre ser más eficiente o efectiva en la realización de esa tarea. El costo de intentar emular el conocimiento incorporado, cultural y ético en un rol ocupacional específico depende directamente de cuán cruciales sean los factores contextuales para la toma de decisiones en ese rol. Para muchas ocupaciones, pasará un tiempo considerable si es que alguna vez sucede, antes de que los sistemas de IA sean capaces de igualar o superar la sutileza del juicio humano, y antes de que su implementación resulte económicamente más ventajosa, considerando su eficiencia y efectividad. ¿Qué tipo de modelos y experiencias de aprendizaje pueden ser más efectivos para ayudar a desarrollar y fortalecer estas cruciales habilidades de judgment en los seres humanos? La investigación en las ciencias del aprendizaje ha demostrado que las habilidades de judgment no son innatas, sino que pueden ser enseñadas y cultivadas. Ajá. Los modelos de instrucción que conciben la inteligencia como una capacidad maleable y que se centran en el desarrollo de disposiciones de pensamiento que favorecen un juicio de alto nivel son particularmente instrumentales. Estos enfoques reconocen que la emoción juega un papel crítico en el razonamiento y el juicio informados, e incluyen la atención a la intuición como una fuente valiosa de conocimiento. Buscan fomentar el desarrollo del carácter intelectual, cultivando cualidades como la curiosidad, la apertura mental y un escepticismo saludable. Sin embargo, parece haber una desconexión entre la importancia de estas habilidades de judgment en el futuro del trabajo y la disponibilidad de oportunidades de aprendizaje que se enfoquen en su desarrollo. Así es. Las experiencias de aprendizaje que se centran en el conocimiento incorporado, cultural y ético tienden a estar limitadas a aquellos que tienen acceso a costosos programas de educación superior en artes liberales o a entornos de aprendizaje informales. Actualmente existe una escasez de experiencias de aprendizaje accesibles y de alta calidad que se enfoquen específicamente en el desarrollo del judgment para la mayoría de los trabajadores. Además, muchos de los programas existentes carecen de la práctica integrada y repetida de los principios subyacentes, que es fundamental para la internalización y el desarrollo de estas habilidades complejas. Pero se destaca el potencial de los medios inmersivos, como la realidad virtual, como una herramienta prometedora para cultivar estas capacidades de juicio. ¿Cómo podría la realidad virtual contribuir a este desarrollo? Los medios inmersivos ofrecen la capacidad única de inducir cambios profundos en las experiencias corporales de las personas, en sus perspectivas sobre el mundo y sobre los demás, y potencialmente incluso en sus identidades y valores conscientes. ¡Wow! Algunas estrategias están mostrando ser prometedoras para diseñar experiencias de capacitación en judgment y sabiduría aplicada a situaciones específicas. La tecnología inmersiva tiene el potencial de transformar conceptos abstractos en experiencias concretas y de apoyar el hacer en lugar de la mera observación pasiva. Ajá. Por ejemplo, simulaciones de situaciones complejas donde el aprendiz debe tomar decisiones considerando múltiples factores y enfrentando las consecuencias de sus elecciones podrían ser muy efectivas para desarrollar el juicio práctico. Ya veo. ¿Y cuáles son los próximos pasos recomendados para la investigación en esta área crucial del desarrollo de las habilidades de judgment en la era de la IA? Se recomienda enfocar los esfuerzos de investigación en comprender mejor cómo podemos mejorar las diversas facetas del judgment humano. Necesitamos más conocimiento empírico y pruebas rigurosas sobre cómo se desarrollan estas capacidades y qué intervenciones educativas son más efectivas. Claro. Algunas preguntas de investigación importantes incluyen la evaluación de la efectividad del aprendizaje inmersivo en este contexto, la determinación de la variación situacional necesaria en las experiencias de aprendizaje para fomentar la generalización de las habilidades, la exploración de la posibilidad de restar importancia a las habilidades de reckoning en ciertos programas de capacitación y el desarrollo de estrategias para capacitar a las personas en el reconocimiento y la mitigación del sesgo algorítmico en los sistemas de IA.
Volviendo al tema de la carga mental, también debemos abordar las profundas implicaciones que tendría para nuestra comprensión de la conciencia y el yo. ¿Qué perspectivas filosóficas relevantes se exploran en nuestras fuentes en relación con este concepto? Sakiv introduce la discusión filosófica sobre la conciencia y la naturaleza del yo en el contexto de la emulación del cerebro completo. Se menciona la influyente definición de David Hume del yo como un mero haz de percepciones que se suceden rápidamente, lo que implica que no existe un yo sustancial y permanente más allá de la colección de nuestras experiencias individuales. Si aceptamos esta visión, la idea de transferir ese haz de percepciones a otro sustrato se vuelve quizás menos problemática desde un punto de vista filosófico, aunque plantea otras preguntas sobre la continuidad y la identidad. Esto, inevitablemente, nos lleva a considerar las importantes cuestiones éticas que rodean la investigación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con la emulación del cerebro completo y la posible alteración de la conciencia humana. Absolutamente. Es de vital importancia asegurar que cualquier investigación en este campo se lleve a cabo de manera ética y responsable, adhiriéndose a códigos de conducta establecidos, como el Código de Ética de la Sociedad Nacional de Ingenieros Profesionales y los principios rectores de los Institutos Nacionales de Salud para la investigación con seres humanos. Es esencial contar con marcos éticos rigurosos y adaptables, diseñados por grupos diversos de filósofos, profesionales de la salud, ingenieros y miembros del público, y mantener un diálogo continuo sobre estas cuestiones a medida que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. En última instancia, la pregunta fundamental que debemos hacernos como sociedad es: ¿qué tipo de futuro queremos construir y qué papel queremos que juegue la tecnología en la definición de nuestra humanidad? Finalmente, hablemos de la perspectiva de la ecología de los medios, que nos ofrece una lente interesante para analizar cómo las computadoras y las tecnologías digitales están reestructurando nuestra propia conciencia. Neil Postman y otros teóricos de la ecología de los medios argumentan que las tecnologías de la comunicación no son simplemente herramientas neutrales que utilizamos, sino que activamente dan forma a nuestro entorno social y, por lo tanto, a nuestra propia conciencia. Las computadoras digitales y los microprocesadores, con sus propiedades estructurales y lógicas subyacentes, como la digitalización en código binario, la ejecución algorítmica de instrucciones y la búsqueda constante de eficiencia, no son una excepción. La exposición repetida a estas lógicas, según esta perspectiva, cultiva una mente digital caracterizada por tendencias hacia la intransigencia, la impertinencia y la impulsividad. ¿Podrías explicar con más detalle estas tres características de la mente digital? Claro. La intransigencia se refiere a una forma de pensar cada vez más dicotómica y dogmática, fomentada por la digitalización y la naturaleza binaria de las computadoras. El famoso 0 y 1. Esto puede llevarnos a ver el mundo en términos de o esto o lo otro, exacerbando la polarización de opiniones y dificultando la comprensión de la complejidad y los matices. La impertinencia, por otro lado, describe una manera de pensar que se vuelve más cerrada e insensible, habituada por la ejecución algorítmica dentro de sistemas que a menudo operan como cajas negras, reduciendo nuestra autoconciencia y nuestra sensibilidad hacia el contexto y las perspectivas de los demás. Finalmente, la impulsividad se refiere a una tendencia a generar respuestas más rápidas y a menudo hiperafectivas, alentada por la lógica de eficiencia que impulsa a las computadoras, priorizando la velocidad sobre la deliberación reflexiva y potencialmente contribuyendo al aislamiento social, a reducir la necesidad de una interacción humana más pausada y considerada. ¿Y cuáles podrían ser las implicaciones de esta mente digital para el funcionamiento de nuestras democracias? La aparición de una mente digital con estas características podría tener consecuencias preocupantes para la política democrática. La intransigencia alimentada por el pensamiento binario puede exacerbar la polarización política y dificultar el diálogo constructivo. La impertinencia y la falta de sensibilidad hacia otras perspectivas podrían erosionar la confianza y la empatía necesarias para la cohesión social. Y la impulsividad, al priorizar las reacciones rápidas y emocionales sobre la deliberación razonada, podría contribuir a la propagación de información errónea y a la erosión de la democracia deliberativa. Bueno, hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda, explorando una amplia gama de ideas sobre la tecnología y su impacto en la mente humana. Desde la posibilidad de la inmortalidad digital hasta las preocupaciones sobre la esclavitud cómoda y la formación de una mente digital, hemos examinado las múltiples facetas de esta relación compleja y en constante evolución. Sin duda. Y a medida que la tecnología continúa avanzando a un ritmo acelerado, es más importante que nunca que reflexionemos críticamente sobre sus implicaciones para nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra propia humanidad. Exactamente. Y eso nos lleva a nuestra pregunta final para ti, nuestro oyente. Dado el rápido avance del desarrollo tecnológico, ¿cómo podemos dar forma conscientemente a nuestra relación con la tecnología para asegurarnos de que realce nuestra humanidad en lugar de disminuirla?
¿Cómo podemos mantener nuestra capacidad de juicio, nuestra empatía y nuestra libertad de pensamiento en un mundo cada vez más digitalizado? Es una pregunta fundamental para la reflexión personal y colectiva. Totalmente de acuerdo. Y si quieres seguir explorando estos fascinantes temas en español, te invitamos cordialmente a suscribirte al podcast Ciencia, donde se profundiza en muchas de estas ideas, y también al nuevo podcast Ciencia Ficción, donde podrás disfrutar de relatos imaginativos que exploran los límites de la ciencia y la tecnología. Ambos podcasts están disponibles en plataformas populares como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y YouTube Music. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Un placer. Hasta la próxima.